La refinería de petróleo moderna es el costo del combustible. Este combustible se quema en hornos para mover las unidades de proceso. Vamos a mirar ahora los componentes de un horno común de tiro natural. Básicamente existen dos secciones en este horno, la sección radiante y la sección de convección. El combustible se quema en la sección radiante y los gases de combustión caliente suben a la sección de convección. El mecanismo de transferencia de calor en estas dos secciones es totalmente diferente. La luz del sol, al tocar nuestra piel, podría ser un ejemplo de la transferencia de calor radiante. El calor del aire que calienta nuestro cuerpo en este momento es un ejemplo de la transferencia de calor de convección. Las tasas de transferencia de calor radiante pueden ser muy altas. Las tasas de transferencia de calor por convección son mucho más lentas. Debido a que las tasas de transferencia de calor radiante son tan altas, fácilmente se pueden recalentar los tubos del hogar radiante. Y por esta razón, estos tubos del hogar radiante se fabrican en acero de alta aleación. Por ejemplo, acero con 11 a 13% de cromo. Por otra parte, los tubos que contienen la sección de convección, que funcionan a menor temperatura, generalmente se fabrican en acero al carbón normal. Sin embargo, como las tasas de transferencia de calor de convección son tan bajas, se utiliza una superficie más extensa para los tubos de convección. Se colocan aletas alrededor de los tubos de acero al carbón para aumentar la superficie de transferencia de calor de estos tubos. Los tubos están fabricados en acero al carbón y las aletas están fabricadas en acero con alto contenido de cromo, generalmente 13% de cromo, porque estas aletas colocadas alrededor de los tubos se calientan más y los tubos se enfrían con el aceite que fluye a través de ellos. Los tubos de la sección radiante también funcionan a una mayor temperatura. Por eso se fabrican en acero con alto contenido de cromo y dependemos del flujo de aceite a través de ellos para poder enfriarlos. Una de las variables más importantes que tenemos que ajustar en un horno de tiro natural es el flujo del aire para la combustión. El aire fluye por la parte inferior del horno y pasa por el registro de aire que queda cerca del quemador. El aire entra al hogar y finalmente en la sección de convección. En la sección de convección, una gran parte del calor que se ha impartido al aire a través del combustible que se quema, se recupera en los tubos de la sección de convección. El gas de combustión, que en realidad es aire, sí señor. Las libras de aire y las libras de gas de combustión son casi lo mismo. El combustible que se quema en el hogar es cera de 5% al peso del aire que quema el combustible y el gas de chimenea resultante pasa por la chimenea hasta el damper de la chimenea hacia la atmósfera. Se controlan el flujo de aire y el flujo de gases de chimenea hacia el horno mediante dos dispositivos: el registro de aire y el damper de la chimenea. Cuando se cierra el registro de aire, el flujo de aire hacia el hogar se reduce. Cuando se cierra el damper de la chimenea, el flujo de gas de combustión que sale de la chimenea se retarda y por lo tanto el flujo de aire que entra al hogar también se reduce. Vemos entonces que hay dos maneras de controlar el flujo de aire y de los gases de combustión a través del hogar: el registro de aire y el damper de la chimenea. Probablemente les han dicho que se puede minimizar la cantidad de combustible a un horno reduciendo el exceso de oxígeno, es decir, cuando reducimos el aire que se utiliza para combustión en el hogar. En general esto es cierto. Sin embargo, existen otras consideraciones a tener en cuenta cuando estamos tratando de decidir cómo se ajusta el flujo de aire a través del horno con el registro del aire y con el damper de chimenea. Uno de los factores que merece nuestra atención es la temperatura del hogar, ya que mientras más aire se utilice en el hogar, más frío estará el hogar. Mientras mayor cantidad de aire se utilice, mayor será el volumen de gases de combustión.
A medida que nosotros aumentamos el volumen de gases de combustión que fluyen hacia la sección de convección, el calor recuperado en la sección de convección aumenta y esto reduce la cantidad de calor que hay que recuperar en la sección radiante. Al reducir la cantidad de calor que se tiene que recuperar en la sección radiante, la temperatura del hogar disminuye. La temperatura de los gases de combustión que salen de la sección de convección y suben a la chimenea aumenta. Sin embargo, como el hogar funciona a menor temperatura, se puede liberar en realidad más combustible y lograr más capacidad en el horno si estamos dispuestos a desperdiciar más combustible por la chimenea bajo la forma de mayor temperatura en la chimenea y un mayor flujo de gases de combustión. Para resumir, cada vez que nosotros aumentamos el flujo del aire, la combustión que entra al horno, las temperaturas de llama, es decir, las temperaturas a las cuales se quema el combustible, disminuyen. La temperatura en el hogar disminuye, la captación de calor en la sección de convección sube, la temperatura de la chimenea también sube, el flujo de gases por el horno aumenta, y desafortunadamente la economía de energía de todo el horno disminuye. Si algunas veces ustedes han tenido la oportunidad de hacer trabajar muy duramente el horno y han tratado de lograr pasar el último 2 o 3% de crudo a través de la unidad, probablemente habrán aumentado la cantidad de aire utilizada en el hogar y en ese caso lo que están haciendo es enfriando el horno y evitando que se recalienten los tubos. Bueno, supongamos que hemos decidido cuál es el total de aire de combustión requerido para este horno. Hay dos formas de controlar el flujo de aire o de gases de combustión, que es lo mismo a través del registro de aire o del damper de la chimenea. ¿Y cómo decidimos cuál es la mejor forma de controlar la cantidad adecuada de aire para la combustión? Al cerrar el registro de aire para controlar el flujo de aire hacia el hogar, la presión en este punto, en el horno, por debajo de la última fila de tubos de convección, disminuye. Si por otra parte, ustedes eligen controlar el flujo de exceso de aire restringiendo el flujo de fluido, o sea, de los gases de chimenea, utilizando el damper de chimenea, la presión por debajo de la fila inferior de tubos de convección aumentará. Es posible que estén acostumbrados a controlar el tiro. El tiro es una medición de pulgadas de vacío de agua. Aquí aparecen 1 pulgadas de agua de vacío en una unidad normal de operación. Esto se llamaría tiro positivo de 1/10 de pulgada de agua. En realidad se trata de un vacío. Y aquí les estoy mostrando que la presión por debajo de la última fila de tubos de convección es de menos 0.1 pulgadas de agua de vacío y así está bien. Esto que yo les estoy mostrando es una cifra razonable. Si ustedes cierran el registro de aire aquí y abren el damper de la chimenea para controlar el flujo de aire, esta presión va a bajar cada vez más y más. Mientras más se cierre el registro de aire, más va a bajar la presión. Mientras más se abra el damper de la chimenea, más baja la presión. Y ustedes podrían pensar que esto está bien. Sin embargo, mientras más baja sea esta presión, más aire será atrapado y será succionado hacia la pared de la sección de convección. Y mientras más baja sea la presión, habrá más entrada de aire frío que enfría el gas de combustión, que entra en la sección de convección y esto enfría el gas de combustión y reduce la captación del calor en la sección de convección. Entonces, si la presión se mantiene demasiado baja, aparecerá más aire en la chimenea en lugar del aire que deba ser succionado al registro del aire. El aire es succionado hacia la sección de convección y esto reduce la eficiencia de la recuperación de calor en la sección de convección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta presión tampoco debe crear un vacío excesivo y hay que abrir el registro de aire y cerrar un poco el damper de chimenea
Esto ciertamente aumentará la presión que se encuentra por debajo de la fila inferior de convección. Sin embargo, si la presión es muy alta, se crea lo que llamamos presión positiva. La presión por debajo de la última fila de tubos de convección será mayor que la presión atmosférica a nivel de la sección de convección. ¿Por qué es malo esto? Porque cuando se desarrolla una presión positiva, llamada también algunas veces tiro negativo, en este punto del horno, las llamas que se encuentran dentro del horno y los gases de combustión caliente empujan contra los miembros estructurales del horno y la integridad mecánica del horno se ve disminuida. Se pueden quemar los soportes del horno al hacer esto. Y hay un punto de operación importante. Si se desarrolla la presión positiva por debajo de la última fila de los tubos de convección, el aire puede seguir fluyendo a través del registro del aire y la combustión será más o menos normal si ustedes miran el tiro que se crea alrededor de los registros de aire. Cuando hay presión positiva en este punto, encontrarán un buen tiro, un buen vacío. Sin embargo, se cuenta con la posibilidad de tener una presión positiva aquí, lo cual empuja los gases de chimenea sacándolos contra los costados metálicos del hogar. ¿Ustedes han visto alguna vez un hogar cuya sección de convección tiene la pintura ampollada y se forman depósitos de azufre en la parte externa de la sección de convección? Esto ocurre por tener una presión positiva en este punto. Para alejarnos de esta presión positiva hay que abrir el damper de chimenea, cerrar un poco los registros de aire, se puede mantener el mismo flujo de aire, pero la presión se baja aquí. Esto se llama control de tiro. Tal como dije, si la presión que está por debajo de la última fila de los tubos de convección se baja demasiado, esto hace que el aire entre a la sección de convección. Este aire externo enfría los gases de convección y reduce la transferencia de calor de convección y se pierde más calor hacia arriba en la chimenea bajo la forma de aire frío que se calienta a la temperatura de la chimenea mediante los gases de convección calientes. Se cuantifica la energía perdida así. El porcentaje de combustible quemado que se desperdicia es equivalente a delta T. La diferencia entre la temperatura de la chimenea y la temperatura ambiental multiplicada por delta oxígeno, es decir, la diferencia entre el oxígeno que se encuentra en la chimenea y el oxígeno que se encuentra en el hogar dividido por 500. 500 es una cifra que hace que dé el resultado en el porcentaje de combustible que se quema en el horno y se desperdicie por la chimenea, debido a la entrada del aire frío a través de las filtraciones de la sección de convección. Para minimizar la pérdida de energía de esta manera, habría que cerrar el damper de la chimenea abriendo los registros de aire para aumentar la presión por debajo de la última fila de los tubos de convección, o se podrían sellar las fugas que permiten que entre el aire a la sección de convección con un sellador de silicona especial o una cinta de aluminio. Ustedes habrán notado que he enfatizado varias veces el valor de la presión por debajo de la última fila de los tubos de convección. ¿Qué es tan especial en relación con esta presión? La presión en este punto, en un horno de tiro natural o de tiro equilibrado, siempre es la presión más alta que existe en el hogar. Todas las presiones en los demás puntos del horno son más bajas. Por ejemplo, la presión por encima de la sección de convección es de menos 0.4 pulgadas de agua. Es 0,3 de pulgada menor que la presión por debajo de la última fila de tubos de convección. Hay una caída de presión de 0,3 de pulgada de agua a lo largo del banco de tubos de la sección de convección de este horno. Hemos hablado sobre el ajuste del aire cerrando el damper de chimenea o el registro de aire. Cuando yo hablo del registro de aire, me estoy refiriendo al registro secundario de aire, es decir, al cilindro que rodea el quemador de gas combustible. Sin embargo, hay otro registro de aire más pequeño del cual tenemos que hablar en algunos hornos. No en todos los hornos. Algunos hornos tienen lo que llamamos quemador de premezcla, y este quemador de premezcla
Es una forma mucho más eficaz o eficiente de mezclar el combustible y el aire. El combustible fluye por un tubo Venturi y succiona el aire hacia esta cámara de mezcla preliminar. El combustible y el aire se mezclan muy eficientemente en esta cámara de premezcla. Sin embargo, la llama que sale del quemador de premezcla, como el aire y el combustible se mezclan también, es bastante más caliente que la llama que tendríamos normalmente en la zona de combustión del hogar. El NOx, es decir, los óxidos de nitrógenos producidos en el horno que producen humo en las ciudades, son función de la temperatura de la llama de estos hornos, y por eso la mayoría de los hornos nuevos no tenemos estos quemadores de premezcla. En los hornos que sí tienen quemadores de premezcla, es necesario maximizar la cantidad de aire para la premezcla que entra a la zona de combustión. Para maximizar la cantidad de aire utilizada para la premezcla, se cierra el registro primario, que es el que se encuentra por debajo del quemador, y así entra más aire a la cámara de mezcla. Mientras más aire haya aquí, menor aire secundario pasará al quemador y más eficientes serán las condiciones de la combustión. ¿Cómo sabremos cuál es la cantidad máxima de aire utilizado para la premezcla? Eso se hace así. Se abre el registro de aire primario hasta que la llama levante la punta del quemador. Cuando vean la llama levanta la punta del quemador, cierran el registro de aire primario un poco y la llama bajará otra vez a la punta del quemador. Si abren el registro de aire para la premezcla demasiado, aumenta la llama y se puede apagar. Otras consideraciones además de maximizar el uso del aire primario. Una de las cosas de las que ustedes probablemente han oído hablar en su trabajo es el taponamiento de la punta del quemador. Las puntas de los quemadores se tapan con sulfuro de hidrógeno y aire en un sistema de gas combustible formando compuestos de azufre. El producto negro que ustedes ven en las puntas del quemador no es un producto de corrosión ni es coque. El 90% de ese material es simple azufre elemental que se ha precipitado saliendo del sistema de gas combustible y ha taponado la punta de los quemadores. Estos depósitos reducen la eficiencia de la combustión de los quemadores. ¿Y qué quiere decir esto de reducir la eficiencia de combustión de los quemadores? Para comprender este concepto debemos preguntarnos primero, ¿cuál es la función del quemador? El propósito del quemador no es quemar el combustible. Uno puede meter simplemente un tubo por el costado del horno y meter gas combustible, encender un fósforo y el combustible va a quemarse muy bien. Sin embargo, si lo pensamos bien, no habrá una mezcla eficaz de combustible y el aire de esta manera. Entonces, el propósito del quemador es mezclar el aire y el combustible antes de la combustión. Mientras más eficiente sea el quemador, mejor será la eficiencia de mezcla del aire y el combustible. Mientras mejor sea la mezcla del aire y el combustible, menor necesidad habrá de oxígeno para poder quemar bien el combustible. Mientras menor cantidad de oxígeno se necesite para hacer una buena combustión del combustible, menor exceso de aire se necesitará en la chimenea y esto hará que el horno sea más eficiente y que no se taponen las puntas de los quemadores, porque si se taponan, se reduce la mezcla de combustible y el aire, y se taponan generalmente por presencia de azufre. Se saca el azufre de la punta de los quemadores tapados de dos maneras distintas. La forma normal es metiendo vapor, lo cual hace que se funda el azufre sacándolo de los quemadores. La segunda manera es mucho más eficiente y consiste en encontrar la fuente de entrada de aire al sistema de gas combustible y eliminar el oxígeno de manera tal que no entre al sistema de gas combustible y se detenga la reacción de sulfuro de hidrógeno y oxígeno que hace que se tapen las puntas con azufre. Antes de iniciar nuestra discusión sobre los factores que hacen que se calienten demasiado los tubos de un horno, vamos a empezar primero mirando la nomenclatura que se utilizará para describir la configuración interna de los hornos. En primer lugar, tenemos los tubos de convección
entremos por el tubo de convección superior y después bajamos a un banco de tubos. Aquí vemos sus tubos, aquí vemos 6 tubos de convección. Esta pequeña porción azul representa las aletas de la parte externa de los tubos de convección que se utilizan para promover una mayor velocidad de transferencia de calor de los tubos de combustión. Después de la sección de convección encontramos los denominados tubos de choque. Los tubos de choque son tubos desnudos utilizados para absorber esta mayor transferencia de calor porque los gases de convección son más calientes en este punto y además están expuestos a mayor transferencia de calor radiante. Y en muchos hornos son los tubos de choque los que se coquizan primero y son los tubos de choque los que con mayor frecuencia están expuestos a velocidades mayores de flujo de calor. Al alejarnos un poco de los tubos de choque encontramos los tubos de pared. Aquí ven ustedes 5 tubos de pared. Generalmente se pueden tener 15 o 20 tubos de pared que se extienden en el costado vertical del horno. Conectando los tubos de choque con los tubos de la pared y la sección de convección con los tubos de choque, tenemos crossovers. Generalmente estos crossovers de existir son internos al hogar. Sin embargo, el crossover de los tubos de la sección de convección y los tubos de choque es un tubo que sale físicamente del hogar y se llama crossover externo. En muchos hornos, si nosotros queremos introducir vapor o condensado al paso del horno, hay que introducir el vapor o el condensado justo aquí a través del crossover que va de la sección de convección a la sección de los tubos de choque. Si nosotros miramos un corte lateral de estos serpentines, esta sería la configuración y tendríamos de 40 a 60 pies de longitud del horno. Al final de cada uno de los tubos tenemos un codo de retorno. El flujo pasa por cada uno de los tubos, regresa por el codo de retorno y eventualmente sale por el extremo del horno. Uno de los aspectos que nosotros como operadores de procesos e ingenieros tenemos que evitar en la operación del horno son los daños que pueden ocasionarse a los tubos. En realidad no quemamos los tubos del horno, ocasionando en ciertas áreas localizadas del tubo un recalentamiento cada vez mayor y al acercarse a 1400 grados Fahrenheit, el metal de la pared se hace plástico y la pared pasa por un fenómeno que se llama ampollamiento por temperatura excesiva. La pared empieza a abultarse debido a la presión interna del tubo y a medida que se abulta la pared como un globo, se hace cada vez más delgada y si uno no se da cuenta a tiempo, estalla. Cuando hay una fuga en el tubo de un horno, no es porque el tubo se haya oxidado, es porque el tubo se ha expandido debido al sobrecalentamiento y un exceso de presión dentro del horno, lo cual hace que el tubo se abulte. El aceite fluye por el tubo. Estos puntos verdes que ustedes ven aquí son gases. Sin embargo, a lo largo de las paredes del tubo, el aceite fluye más lentamente y es este fenómeno el que ocasiona puntos calientes. La temperatura de masa del aceite en este horno es de 700 grados. Sin embargo, el aceite que sube lentamente por la pared del tubo tiene 900 grados Fahrenheit. Llamamos este aceite que se desplaza lentamente a lo largo de la pared del tubo una película de aceite y esta película de aceite tiene una mayor temperatura que el resto del aceite. La diferencia de temperatura entre la película y el aceite que fluye a través del tubo es función de la velocidad del aceite. Mientras mayor sea la velocidad del aceite que fluye a través del centro del tubo, menor será el tiempo de permanencia del aceite en el área donde se forma la película, y mientras menor sea el tiempo de permanencia del aceite en esta área, menor será la temperatura de la película. La diferencia de temperaturas, que aquí es de 200 grados, entre mayor volumen de aceite y el poquito de aceite que pasa por la pared del tubo, se reduce
a medida que nosotros aumentamos la velocidad del aceite. ¿Y por qué esto? Porque mientras mayor sea la velocidad del aceite, mayor turbulencia habrá y la turbulencia reduce el espesor de la película. El tubo en sí, obviamente, se calentará más que el aceite de la película. Aquí vemos que la pared del tubo alcanza una temperatura de 1300 grados. Esta es una temperatura alta. Como el tubo es de acero, con 13% de cromo, el tubo sufre una distorsión plástica al alcanzar una temperatura de 1300 grados en la pared del tubo. A ustedes les habrán dicho que el horno no debe operarse a una temperatura de pared de tubo mayor de 1250 grados. La razón es que las paredes adquieren plasticidad después de los 1300 grados y empiezan a abultarse. La temperatura de las llamas es de 2200 grados. Esa es una temperatura típica de llama. Mientras más área haya, menor será la temperatura de la llama. La temperatura del hogar o de las paredes refractarias, que son más o menos lo mismo que el hogar, es de aproximadamente 1600 a 1800 grados Fahrenheit. La mayor parte del calor recogido lo reirradia el hogar. Si no fuera por el efecto de enfriamiento del aceite, la temperatura de los tubos no sería de 1300 grados, sino de 1800 grados, y obviamente los tubos no podrían durar sino unos pocos minutos a esas altas temperaturas. Por eso es necesario mantener un buen flujo a través de los tubos para evitar que la temperatura de pared se acerque a la del hogar. Por esa razón, cuando se pierde o se reduce el flujo de aceite a través de un tubo, la pared del tubo, cuando se calienta más y se aproxima más a la temperatura del hogar. A medida que se pierde el flujo de aceite por los tubos y se calientan las paredes, forma coque dentro de los pasos del horno. Y como la parte interna de los tubos se coquiza, porque la temperatura de la pared se hace mayor, debido a la reducción del flujo de aceite, este coque aísla la pared metálica del tubo y se pierde el efecto de enfriamiento de aceite, y por esto se crean puntos calientes localizados y hay áreas en donde la pared del tubo adquiere altas temperaturas. Y por eso en ciertos casos el tubo se abulta y algunas veces se estalla debido a que se reduce el flujo de aceite, se forman depósitos de coque, el coque aísla el tubo de los efectos del aceite y se recalienta una parte del tubo. ¿Qué ocurriría si algún punto a lo largo del tubo se calienta y no está localizado cerca a un punto de temperatura de la pared del tubo? Bueno, lo que pueden hacer para determinar si el tubo está caliente es observarlo. Claro que es mejor hacerlo con un pirómetro óptico. Sin embargo, con la práctica se puede utilizar este cuadro que indica cuáles son las temperaturas de las distintas partes del hogar en relación con el calor que uno observa. Este es un cuadro que sirve para las paredes refractarias, para los colgadores de los tubos y especialmente para los tubos en sí. Entonces aprenden a mirar el interior del hogar y a buscar los puntos calientes. La señal de que existe un punto caliente es un círculo plateado o una raya plateada que se extiende 2 o 3 pies en el tubo, que indica que esa parte del tubo se está calentando tanto que probablemente se va a estallar. Para resumir nuestra discusión de los hornos de tiro natural, es necesario indicar que todos los hornos tienen 4 limitaciones. Una limitante potencial son los quemadores. Las puntas de los quemadores pueden sufrir problemas por depósitos de azufre. Podemos abrir los bypass que rodean la válvula de control de presión del gas combustible para solucionar esta limitación, o se pueden limpiar las boquillas del quemador. Otra limitación posible es el aire. Si el damper de la chimenea está abierto y si el registro de aire alrededor del quemador está abierto y no hay suficiente aire que entre al hogar para consumir todo el gas combustible, esta también es otra limitante potencial de procesos para horno. Quizás haya limitaciones de tiro. Es posible que haya bastante aire, pero ¿qué hacer para que entre suficiente aire al hogar, que genere una presión positiva por debajo de la última fila de los tubos de convección? Y el cuarto y el más común de los problemas es la limitación del flujo.
Algunas veces el horno se calienta demasiado, brilla el hogar con un color inadecuado y el ingeniero en este caso podría decir que el límite de flujo de los tubos, volts por hora por pie cuadrado de área del tubo, ha sobrepasado el valor de 10.000, es decir, que se ha sobrepasado el umbral de flujo, lo cual puede dar lugar a limitaciones en el horno. Bueno, espero que todos hayan aprendido algo de esta película. Hay también material escrito que va con esta película para los operadores de detección e iluminación de fallas. Los capítulos correspondientes son el 3 y el 15. Respecto a diseños de procesos para operaciones confiables, ustedes deben remitirse al capítulo 14. Las cintas de video relacionadas con este tema dentro de nuestra biblioteca son hornos de balanceo de tiro, optimización de la utilización del aire en los hornos, prevención contra la coquificación de los tubos de los hornos y precalentamiento del aire.